Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio. Arrecife es puerto, ciudad y capital de la isla de Lanzarote. Un balcón marinero callejeado de vidas e historias que narran el paso de los siglos, vislumbrando sus someros fondos, charcos e islotes con el matizado horizonte de Maresía y Calima. El pasado y el presente avanzan anudados para afrontar el expectante futuro donde siempre está vigente el puerto y el mar, la mar, frontera o camino, dehesa o desierto, oscuro o brillante, origen o destino. El litoral de Arrecife es un conjunto de bajas e islotes que con sus aguas someras nos dan un aspecto de colorido laberinto marino, lugar de refugio de embarcaciones, de embarque, desembarque de productos, de personas. En sus orillas se han situado a lo largo de la historia los oficios relacionados con el mundo marinero, rincones de orillas enfrentadas, unidas a través de puentes, de una brazada o del ligero vuelo de un ave. El islote de Fermina debe su nombre a que en el año 1918 la empresaria Fermina Santana solicita construir y crear un astillero para la reparación y construcción de barcos en este mismo lugar. Aquí se construyen barcos como el San Rafael o incluso el barco La Fermina. En los años 70 el artista César Manrique proyecta un centro de ocio y baño en este mismo lugar que se empieza a construir en los años 80, pero que termina abandonándose. Ya entrados en el siglo XXI, se termina por construir ese proyecto que se abre gestionado por los centros turísticos del Cabildo Insular de Lanzarote como un lugar de ocio, gastronomía, eventos culturales, donde también se encuentra el centro de interpretación Bahía de Arrecife. Conversamos con el pescador Emilio Tavío Cabrera. Su vida ha estado unida al mar desde su nacimiento. Fue pescador del litoral. Conoce muy bien la llamada pesca chica, la más próxima a Arrecife. En la actualidad está jubilado, pero su hijo y su nuera continúan viviendo de la pesca. Esta pesca de bajura en pleno siglo XXI. Emilín, su vida ha estado relacionada con el mar porque nació con el mar delante de su casa. Correcto, efectivamente. Yo soy del barrio este, de la pescadería, y por así decir claro, criado en el agua y en la chalana. ¿Y su vida vinculada también a la pesca? Por supuesto que sí. ¿Conoce todo este litoral de Arrecife? Hombre, arreglado los años que llevo, pues la verdad que conozco casi todo. ¿Recuerda cómo era en su infancia la vida de la pesca? ¿Cómo era la pesca cuando usted era joven? Pues sí, la verdad que sí. Antiguamente la pesca aquí, que yo recuerdo chiquitito, pues eran todos los pescadores que había. Unos eran de nasa, otros eran de palangre, otros eran de chinchorros de playa y todas esas cosas. Y así sucesivamente iba todo el mundo viviendo de eso.
Y salían con las embarcaciones que tenían Sí, fondeadas por aquí. ¿Qué sí, tipo de embarcaciones efectivamente. tenían ustedes? Hombre, la embarcación que más se utilizaba antiguamente siempre era el barquillo, la chalana y esas cositas así, lo que se usaba antiguamente. Después ya vinieron con el tiempo, llegaron los motores, ya llegaron las falugas y barcos más grandes y todas las cosas se fueron modernizando. Porque ustedes se movían pues aquí cerca a vela, Sí, a remo. ¿Cómo se movían aquí entre las aguas de estos islotes aquí? sí, la verdad que todo al principio era remo y muchos pescadores que utilizaban vela y a veces no solo que se estaba remo, sino también se usaba un remo solo, que le decían antiguamente sin guiar. Sillar. Sin guiar. Sin guiar. Sin guiar es un remo solo, sí. Ajá. ¿Aquí qué tipo de peces o qué cogían en estas aguas Bueno. someras, estas aguas de poco fondo? Por supuesto que sí, aquí antiguamente se cogían muchas especies, se cogían los sargos, se cogían galanas, se cogían chopas, se cogían salmonetes, se cogían romeros, se cogían seifíos, se cogían muchísimas cosas. La verdad que antes había mucho pescado, antiguamente siempre. ¿Y era para el autoconsumo? ¿También vendían? No, eran pescadores que vivían de la pesca, todo el pescado se recogía y antiguamente se llevaba a la pescadería municipal que estaba allá, otros se vendía a particulares, pero la mayoría iban a la pescadería. ¿Recuerda a mí algo de marisco en esta zona? Sí, sí, crustáceos que cogían por aquí. Sí, la verdad que como marisco la bahía tenía muchas, por ejemplo, muchas almejas, las almejas nuestras, se cogía mucha lapa, se cogía mucha santorra, se cogía de marisco muchísimo, el camaleón, muchísimas cosas más que no recuerdo ahora, pero había de todo. Hoy es todo lo contrario. Sí, ha ido disminuyendo toda la sí. pesca y el marisco también, ¿no? Sí, el marisco todavía ha ido disminuyendo, ¿verdad que sí? ¿Recuerda cómo era el islote que tenemos ahí enfrente, el islote de Fermina antaño? ¿Qué actividad había ahí? Sí, bueno, pues yo del islote te podría contar yo desde pequeñito, me recuerdo que era una isla muy chiquitita, nosotros le decíamos el nombre el islote. Pues allí recuerdo que allí criaban hasta las aves allí, yo vi hasta huevos allí de zarapicos, de gaviotas, de cosas antiguamente. Y nosotros aquí en el barrio nuestro, nuestra familia, pues, ¿qué te explico? El día de San Juan, la playa nuestra era esa. Ahí hemos estado con la familia a pasar el día de San Juan. Y después, ¿qué más te digo? Era una isla chiquitita con unos matos verdes al centro y era muy bonita. ¿Iban en embarcaciones? Sí, porque no tenía puente, No tenía nada, había que ir solamente, el que quería ir tenía que ir en una chalana o si no nadando. ¿Y recuerda alguna actividad ahí de reparación de barcos, de construcción de barcos? No, ahí yo desde pequeñito solamente conocí, nada más que en la isla. Yo recuerdo ver un barco que estaba allí en aquellos tiempos, un balandro que estaba varado allí, que se llamaba antiguamente el San Rafael, nada más que un barco que iba allí antiguamente. Después ya pasaron los años, que fue cuando la nueva obra de César Manrique, que fue cuando llevaron allí a la Dolores y también llevaron el Tiburcio. Por cierto, que los dos murieron allí. Y con respecto al islote del Castillo, el muelle comercial, el muelle grande, ¿qué actividad recuerda aquí en esta zona? En el muelle este que está aquí, que nosotros decíamos antiguamente, el muelle grande, se decía antiguamente, pues ahí llegaban los barcos grandes, llegaban todos los barcos de Cabo Blanco que venían con el pescado, atracaba también ahí la aljibe militar que traía el agua, y todos los barcos atracaban al correo, los correos negros, el León y Castillo, el Viera y Clavijo, y muchos barcos más que llegaban ahí todo era el muelle comercial de todo, ahí circulaba todo. Y ahí venían los barcos, como usted dice, de la pesca en Cabo Blanco y desembarcaban ahí el pescado. Sí, desembarcaban ahí el pescado, el tazarte, las corvinas, todo lo que traía. Y después ya últimamente estaban los barquitos que iban a la mar de Barlovento, que le llamaban los neveritos pequeños, que descargaban el pescado ahí fresquito que venían en hielo. Porque aquí también en el islote del Castillo hubo una fábrica de hielo grande. Sí, correcto. Ahí había una fábrica grande de hielo, que hacía unos bloques grandes de hielo, cuadrados, y los barquitos iban allí, sobre todo los barquilleros, a comprar el bloquito de hielo para meterlo en el barquillo para ir a la pesca. Eso era posterior ya al boom de la sal, porque antes era todo con sal, ¿no? Y después ya surgió la fábrica de hielo. Correcto. Así mismo fue así. Y no obstante, al lado de la fábrica de hielo, también dentro había una fábrica allí que le decía la fábrica del carbón, que estaba el carbón entongado allí. Yo me recuerdo de ver allí chiquitito yo, sí. O sea que también vio el declive de las salinas en Arrecife. ¿Y recuerda ver las salinas en funcionamiento y cómo se fueron cerrando poco a poco? Sí, yo vi funcionando las salinas de Matagorda y también vi las aquí, las que tenía Rocar y las que estaban en Arrecife en aquellos años. Yo era muy chiquitillo, la verdad. Pero después ya con el tiempo eso fue desapareciendo. Claro, apareció el hielo. El hielo, vino el hielo después. Apareció el frío, las neveras. Sí, correcto, así mismo es. Así. Lo que yo recuerdo ahora que era así, no había otra cosa. Pescadores había muchos, antiguamente. La ciudad vivía de la pesca. Sí, se veía mucho la pesca, sí.
¿Y cómo ve en la actualidad la pesca del litoral? Que ha sido su mundo, ¿no? Sí, pues la pesca del litoral yo te cercana. cuento que está como está, ahora no es ni parecido a antes, hay mucha menos pesca, mucho menos barcos, pocos marineros que viven de la pesca como antes. La verdad que todo ha ido disminuyendo, ¿no? Sí, porque la pesca en el Banco Canario y Sajarino se perdió, salen algunos barcos al atún. Sí, ya de las flotas esas de barcos grandes, pues ya, lo que había antes, los barcos iban a Mauritania y otros y los más pequeñitos iban a la mar de Barlovento. Y después ya con los tiempos se fue desapareciendo, que empezó los barcos a sardina, cuando venía la cantidad de sardinas y las fábricas, todas esas historias. Eso es lo que había. Y cuando aquí. habla de la mar de Barlovento, ¿dónde iban a pescar? La mar de Barlovento es en el Sáhara. En el Sáhara. Sí, por ejemplo, los barquitos aquí iban a Cabo Jube, iban a la Yu, todo eso por ahí le decían la gente, los marineros antes le decía la mar de Barlovento. Ajá. Sí, les decía antiguamente. Estaban, los barquitos iban a pescar y estaban pues 7 días, 8 días, eran barquitos pequeñitos. Y venían a desembarcar aquí. Claro, se embarcaba el pescado fresco aquí, sí, con gente nuestra. ¿Recuerda la vida, cómo era la vida aquí, del trasiego de barcos? ¿Cómo era, sí, la verdad que era cómo era ese bullicio de Sí, de era la muy pesca? bonito, una cantidad de barcos de todas clases, barquillos, las lanchas de Cabo Blanco, las traíñas de Cabo Blanco, los barcos de velas, como del modelo de Bella Lucía, había muchos, todo Portonao lleno, era una virguería en aquellos años. Todo lo que era la vía de Portonao no cabía más barcos, de velas y traíñas de Cabo Blanco, todo lleno, y lanchas de Cabo Blanco, que había mucho, y muchos balandritos también. Y hablando de los nombres de los islotes, de las bajas, ¿recuerda los nombres, por ejemplo, del reducto para acá? Sí, por ejemplo, yo le podría a usted decir algo de términos marineros, Sí. ¿no? Por la parte del reducto, por la parte de afuera, cuando venimos para acá, pues lo más próximo que nos encontramos por fuera sería el quebrado. Y después aquí en mi espalda, donde está el faro está aquí, hay una punta grande ahí que le llama la punta al Callao. ¿Por qué era la punta al Callao? Porque antiguamente los barcos cuando venían de Cabo Blanco traían lastre y traían piedra y otros traían arena. Y las botaban antiguamente ahí. Después ya por la parte de atrás del muelle comercial, nos encontramos, caminamos un poco hacia arriba y nos encontramos la punta de la Lagarta. Después un poquitín más arriba Juan Rejón. Y después seguimos para arriba la Baja del Perejil, la Boca de Portonado. Y a continuación por ahí para arriba nos perdemos por el muelle Los Mármoles, las Caletas, todo por ahí para arriba ya. Y hacia el sur también se ve bastante. Muy bien. ¿Recuerda también la actividad de coger carnada en esta zona? Sí. ¿Y todavía la mantienen activa o ya? Antiguamente todo el mundo cogía carnada vieja. Ahora solamente la dejan coger los meses que están ya autorizadas, ¿no? Pero antes se cogía mucha carnada vieja y había mucha carnada vieja. Pero ahora la carnada vieja no hay mucha porque es muy sencillo. Porque usted la piedra de la carnada vieja, usted se pega mucho tiempo sin virarla, la piedra se pone llena de fango y no cría. Entonces la piedra de la carnada vieja tiene que estar un poquito hueca, que tú la vires, Cuanto más la vires, más carnada. Pero claro, todo se iba perdiendo. No solo la carnada vieja, muchas especies más. ¿Cómo ve el relevo generacional? ¿Las nuevas generaciones quieren saber algo de la pesca? ¿Hay algo de relevo? ¿Cómo lo ve? La verdad que los chicos jóvenes, muy pocos son los que quieren entrar en esto. No sé en qué va, pero no quieren esto los chiquillos nuevos, la verdad que sí. Yo tengo el caso de mi hijo, que lo está emitiendo porque yo lo enseñé, a él le gustó y me dice, papá, no venda el barco, que yo voy a ejercer lo suyo. Y así está. Y sigue con la tradición Y marinera sigue. de la pesca en su familia. Sí, correcto. Está él, bueno, la prueba evidente es que el marinero de mi hijo es su mujer. Todo queda en casa. Pues nada, para adelante y a seguir con esta pesca de cercanía en Arrecife. Muchísimas gracias a ustedes, Gracias por el rato. igualmente. Uno de los islotes más representativos de Arrecife es el islote del Castillo, también conocido en el pasado como islote del Quemao, de los ingleses, islote de fuera o islote de Arrecife. Tiene unos 12.000 metros cuadrados y en su parte más alta está ubicado el Castillo de San Gabriel, conectado a través de un puente que se asienta sobre el islote de tierra con el litoral. Sobre este se construye posteriormente el Puente de las Bolas. A principios del siglo XX, con la construcción del Muelle Grande o Muelle Comercial, se añade un nuevo puente, una nueva conexión con la ciudad de Arrecife. El Castillo de San Gabriel es uno de los más importantes monumentos históricos de Arrecife. Se construye en 1576
con forma de planta cuadrangular, con esquinas en punta de diamante. El exterior era de piedra labrada, pero el interior era de madera. En 1586, con el ataque de Morato Arráez, es destrozado e incendiado. Esta circunstancia le da el apodo del Quemado, tanto para el castillo como para el islote. Se repara y pone nuevamente en servicio en 1666. Trabajos bajo la dirección del ingeniero Lope de Mendoza. En 1740, el ingeniero Antonio Riviere levantó muros gruesos hasta alinear las esquinas, cerrando todo el perímetro con un nuevo muro. Los espacios interiores se realizaron en piedra. En 1895 fue desmilitarizado. En 1972 se abrió al público como un museo arqueológico insular, aunque posteriormente fue cerrado. No fue hasta el año 2014 cuando se reinaugura el castillo como Museo de Historia de Arrecife, en el cual los residentes y visitantes pueden disfrutar y aprender parte de la historia en un emplazamiento único. Hay un importante espacio de agua que recibe el nombre de la Boca de Juan Rejón y que está rodeado por algunos de los islotes y bajas más representativos de Arrecife. Por la parte norte lo cierra, lo circunda el islote del Francés. Por la parte este, la baja de Juan Rejón. Y por el sur, el islote de las Aves, la Lagarta, el islote del Castillo y el islote de Tierra. Por supuesto, al oeste está la propia ciudad de Arrecife. Algunos autores afinan un poco más en la toponimia y el charco más cercano a la parte urbana es el charco de la Destila y el que está por allá de la islotita es el charco de Juan Rejón. El islote del Francés, con sus casi 70.000 metros cuadrados, es el mayor de los islotes del frente litoral de Arrecife. Debe su nombre a un traficante de esa nacionalidad llamado Juan Mansell, que lo tuvo arrendado en el siglo XVI. En 1811 se construye un lazareto para la cuarentena de personas que llegaban de Tenerife, donde había epidemia de fiebre amarilla. En 1918 se instala una industria de la salazón de pescado por iniciativa de Francisco Betancourt Perdomo. En 1900 se colocó una cruz en el punto más alto del islote para conmemorar la entrada en un nuevo siglo. Cruz que posteriormente fue reubicada hacia la orilla, su actual emplazamiento al oeste del islote. En 1920 se construyen unas salinas de 14.800 metros cuadrados y una producción de 250 toneladas al año. En 1935, la industria de la salazón pasa a manos de Antonio Armas, Eduardo Martinón y Andrés Sala. Se comienza a enlatar conservas de pescado por primera vez en la isla. En 1936, el islote es comprado por el gallego Rodolfo Alonso Lamberti, construyendo la conservera Ralsa, aunque posteriormente cambia de nombre a Rocar. Para hablar de una parte de la historia de esta fábrica de conservas, salazón y sus productos Rocar, hemos quedado con Inmaculada Hernández Santana, una ex trabajadora de esta conservera que pasó la primera década de su vida laboral en ella. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos encontramos en el islote del Francés, junto a la antigua fábrica de Rocar, de la que usted fue trabajadora. ¿Con qué edad empezó a trabajar en la Rocar? Con 12 años. Con 12 años. Una niña de Arrecife, en un barrio de Arrecife, y que en el tirón de trabajo de la industria de las conserveras y la salazón, pues acude como tantas personas a trabajar. Sí. Montones de... Yo empecé de 12 años. ¿Y cómo fueron esos comienzos? Pues mira, yo empecé de 12 años, trabajé con mi madre y yo me acuerdo que mi madre me hizo un traje bajo para cortar la sardina, con 12 años. Pero yo casi no alcanzaba en la mesa porque era bajita. Bien, pues bien, después ya, como no me aseguraron sino a los 14 años, pues cada vez que venía don Gonzalo, me escondí en una habitación con todas las latas de la sardina.
Pues bien, pues ya a los 14 años me aseguraron. ¿Cómo era el día a día? ¿A qué hora entraban a trabajar? Entrábamos, entrábamos una a las 8 y otro turno a las 7. Entonces, mi madre, como queríamos que trabajara horas, me mandaba desde las 7. Digo, tú me mandas de las 7, pero yo, bueno, pero bien. ¿Y entraban por un determinado lugar? ¿Picaban? ¿Cómo era Sí, eso? picamos al entrar, señor Pablo lo picaba la ficha y después salíamos, muchas salían a las 12, entraban a la 1, que yo también lo llegué a hacer, y después muchas salían a la 1 y tenía que picar para entrar a las 2. Y después hasta muchas se iban a las 6, muchas se quedaban hasta las 11 limpiando con las mangueras, muchas mujeres y muchos hombres también. Pero sí, la verdad que... ¿Hacían un parón al mediodía para ir a comer? Sí, claro. Yo salía a las 12, iba a mi casa, que iba por el charco, y después ya tenía que picar a la 1 menos cuarto. ¿Y volvían a entrar por la tarde otra vez a trabajar? No, yo después no salía más, porque a veces me quedaba. Y muchas se marchaban. Cuando no había sardinas ni había nada, salían muchas a las 6. Pero como nosotros éramos más jóvenes, pues los quedamos para limpiar las mesas y colocar las cajas de la sardina y todo. Pero bien. ¿Y cómo se trabajaba? ¿Cuál era su trabajo específico dentro de la conservera? Pues yo me ponían a empacar, veces para cortar la sardina tenía que ser de pie, en una máquina. En la máquina tú metías así la sardina y salía sin cabeza. Y después eso pasaba para el emparrillado y después ya la guisaban como si fuera un tubo grande y nosotros ya empezamos a empacar. Y después, empacando y todo, si había que salir del empaque para salir a otro sitio, pues la encargada los llamaba, mira, Inmaculada, vete a tal sitio, vete a tal sitio, y a muchas chicas más. ¿Y dentro de las latas había un número determinado de sardinas? ¿Era por tamaños? ¿Cómo era? Sí, mira, si la sardina era gordita, se podía poner 3. Y después si la sardina era medianita, se ponía a poner 8. Y después si había una que eran pequeñitas, chiquititas, se ponía 12, 10 o 12. ¿Y las ponían en aceite? ¿Cuál eran en qué las metían? ¿Qué le metían a la lata? A la lata cuando la poníamos, cuando tenía la mesa llena, la pasamos por una correa y después había una chica que las pesaba. Si tenía el peso, pasaba para allá el aceite. Y si no tenía el peso, te la mandaban para arriba con tu número para que le pusieras más. Y después pasaba otra vez para el aceite. ¿Y solo eran con aceite? Con aceite una parte. Y con tomate era otra máquina. Que esa era las chinijitas. Pero bien, nosotros, después había un señor que el atún, las latas eran de 5 kilos. Porque por un lado estaban las sardinas y por el otro el atún. Sí. ¿Y también le tocó a usted trabajar en el atún? En el atún también me tocó. ¿Cómo era el trabajo a la hora de enlatar el atún? El atún lo empacaba señoras, mujeres que ya sabían bien el empaque. Y después a mí me mandaban a revisar a ver si tenía alguna tapita mal o tenía pico, como se lo decíamos. Y después había un señor que otra le ponía tapa y él con una máquina cerraba la lata. ¿Y todas las latas después iban en algunas cajas? En un carro. En un carro. Se ponía en un carro, nosotros como lo hacíamos en un carro. Ese carro se llenaba. Y cuando ese carro venía dos hombres, se llenaba ese carro, después esperábamos de que viniera otro carro para meterlo dentro, para guisar. Pero, bueno, él estaba guisado ya, pero para darle un baño María, yo no sé cómo le decía.
pero bien. Desde luego nosotros los portamos muy bien. ¿Y cómo era el ambiente de trabajo? ¿De dónde venían los trabajadores y trabajadoras que habían en la Rocar? Mira, pues venía tanto gente como de Son, de La Santa, pues mucha gente venía de San Bartolomé, de Tinajo, también venía gente, y así. ¿Y cómo era el ambiente de trabajo? Mira, el ambiente era bienísimo, porque tuvimos 2 encargadas, que eso era lo más de buena. Pero, y Domingo Hernández, también buen encargado, Juanito, que también era otro encargado, y cuando llegaba Don Gonzalo. Que era el propietario. Pero, sí, el propietario verdadero de ahí, que venía de Vigo, y venía, claro, venía a revisar todo eso, pero muy bien. ¿Y muy mantiene bien. amistad con esas antiguas compañeras de trabajo? Sí, Porque estuvo más de 10 años trabajando en la Rocar. por lo menos, bueno, si me hubieran asegurado ¿Desde el principio? Desde el principio hubiera tenido yo 10 años de trabajo, pero no me ¿Y aseguré. mantiene amistad con Sí. Yo sí, si las vemos, hablamos, los trabajadores que eran de Arrecife? Venían caminando como usted claro, y volvían a casa caminando, pero ¿y los que eran del campo? le poníamos transporte. Se le ponía transporte. Sí. Tanto, sí. La empresa. Sí, la empresa le ponía el transporte. Y llevaba las de la Santa, y después sí, de la Santa iban para Tinajo, y pasó. ¿Y siempre había sardina para estar trabajando o había momentos en los que no había trabajo? No, había momentos no, había aquello que no había sardina, sino cuando no había, pues lo aparaba, no lo aparaba, lo mandaba para salazones. Iban para salazones, Sí. porque ya había gente trabajando en salazones y cuando Claro, paraba claro, la conservera los mandaban sí, a la salazón. Sí, pero es que en salazones había montones de chicos. La mayoría de los chicos de San Bartolomé trabajaba ahí en salazones. Y después nosotros, cuando no había allí, los mandaba a salazones. Y allí estuvimos, allí estamos, hasta que haya sardina y subimos para arriba. O sea, aquí fundamentalmente era sardina, atún. ¿Recuerda algún pez más que se trabajaba? No, era la sardina, el atún y el arrayado. El rallado. Sí, también. Pero yo así más pescado así para lata, no era sino esa. ¿Y esos tres. recuerda su primer sueldo? Ay, mi mío, no me hable. Mira, yo ganaba la hora a 2.50. Y yo iba por el Chaco corriendo, a entregársela a mi madre. A entregar el dinero de su sueldo sí, a su madre. A mi madre. Porque el dinero, bueno, ustedes eran menores de edad, iba para la casa. Sí, para la casa. Y después mi madre hacía aquello. Y pero, contentísima con eso. hombre, ganaba poco porque es que también en ese tiempo era mucho. Sí, estamos hablando de los años 60, Sí, por era ahí. dinero. Sí, que era dinero. Y pero, sobre todo pues para el rol de la mujer que Sí, empezaba a tener trabajo, a contribuir no solo a la casa como hija, sino las propias mujeres. Su propia madre también trabajó en la Rocar. Yo llegué a trabajar con mi madre, pero después mi madre quedó embarazada, pues ya no fue más. Después quedé yo, después entró otra hermana que ya no vive, pero esa tuvo muy poco. La más que aguanté fui yo. ¿Y recuerda si en el trabajo se cantaba o era un ambiente pues muy callado? ¿Cómo era el ambiente de trabajo? No, nosotros estamos trabajando, empacando, pues como lo decimos, y lo ponemos a cantar. Sí, cantamos y después empezaba otra a cantar, después empezaba la otra, pero sí, lo pasemos bien, teníamos buenas amistades, la verdad que yo no me pude quejar. Para cómo está la vida hoy, aquello era la gloria. Pues Inmaculada, muchas gracias por este ratito de recuerdos aquí junto a su antiguo lugar de trabajo. Pues muy bien, gracias. El islote o isla de las Cruces era la barrera natural que protegía el puerto de Nao, entre la isla de las Cruces
y el islote del Francés estaba el paso angosto, estrecho, para entrar a este puerto de naos, donde entraban los barcos de mayor calado. Quedó bajo el nuevo dique de este puerto y hoy en día bajo un centro comercial y el muelle de cruceros. Las particulares condiciones de aguas poco profundas, llenas de luminosidad y protegidas del mar abierto, generan unas condiciones únicas para una alta biodiversidad marina e intermareal. Los científicos han cuantificado unas 200 especies de algas y plantas, unas 1.100 especies de invertebrados, 40 especies de peces y 100 especies de aves marinas. Los cebadales fueron muy importantes y extensos en el pasado, pero la gran actividad de la industria pesquera y la contaminación urbana los redujo a una superficie dramática. En la actualidad, las dos especies de cebas, Cimodocea nodosa y Sortera nolti, están fuertemente protegidas por su crítica situación. En estas aguas es donde único se puede ver a la ceba fina en toda Canarias. Es por eso que debemos proteger al máximo estos hábitats únicos. Arrecife es un aula marina viva, de la que podemos disfrutar y aprender desde la orilla, sin salir de la ciudad. Hemos quedado con el licenciado en Ciencias del Mar, Francisco Rodríguez, uno de los grandes divulgadores de la ciudad de Arrecife. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, gracias, Nacho. Divulgador ambiental, licenciado en Ciencias del Mar. ¿De dónde viene tu pasión por el mundo marino? Bueno, pues como muchas personas de las que nos dedicamos a esto, ¿no? Siempre hubo un contacto con el medio marino, dado que procedo de una familia de pescadores. Y lo que al principio es esa inquietud que tienen los niños de cazar, de pescar, de recolectar, lo que vemos en el mar se va transformando poco a poco en una pasión en conocer y sobre todo preocupación también porque ves que lo que había en tu infancia pues empieza un poco a menguar y a desaparecer. Somos una isla pues rodeada evidentemente de nuestro mar, de nuestro querido mar, y los que han nacido, se han criado frente a una costa litoral pues han tenido una relación muy fuerte con ella. Algunos, como en tu caso, pues con familia vinculada al mar. Pero ¿qué hizo que tu amor por proteger este entorno avanzara a que fuera parte de tu objetivo de vida? Pues sobre todo, ahora que he estudiado algo y que me dedico un poquito a la divulgación, cuando empiezas a trabajar con jóvenes sobre todo, y empiezas a mostrarle que lo que hoy conocemos como biodiversidad, sobre todo la que tenemos muy cerca de la costa, ha variado mucho. Hay un término que acuñó Pauli en los años 90 que habla del síndrome de la línea base cambiante. Y eso que viene a ser que cada persona tenemos como una línea de base que podemos retomar hasta cuando tenemos una memoria, ¿no? En la que fuimos conscientes de esa vida que había, por ejemplo, en un ecosistema marino, y cómo a lo largo de esos años ha ido cambiando, ¿no? El charco en el que yo esperaba cada subida y bajada de marea para ver qué se quedaba dentro con cada bajamar, pues que en un principio era espectacular, con una diversidad de especies exagerada, empezaba a descender el número de especies y el número de ejemplares de cada especie, ¿no? Y al final, hoy en día, ese charco es de un color monótono, con unas pocas especies adaptadas a los cambios que han sufrido, ¿no? Mi familia era la pescadora y siempre había debates en relación a las tallas mínimas, si había cogido otro pescador pues santorras más pequeñas de lo que debía, de lo que no debía. Y poco a poco empiezo a entender que había una parte que tenía que ver con la gestión y con cómo el hombre o la mujer se relacionan con el medio, lo que viene a ser la gestión ambiental, que en un principio teníamos un número pequeño de personas que estaban interaccionando con el medio, pero poco a poco, al aumentar la población y la demanda, por ejemplo, de pescado fresco, ves cómo hay una relación y al final lo que intento, con el conocimiento que adquirí en la carrera y con la otra parte a la que me dedico, pues intentar concienciar de que debemos gestionar esos recursos. Y tenemos aquí en Arrecife un frente litoral único, lleno de bajas, islotes, aguas someras, que se presta a una educación ambiental en vivo, in situ.
es un lugar privilegiado. Sí, es un lugar privilegiado y resiliente, ¿no? A pesar de la carga de sobrepesca que hubo en su momento y también una carga de contaminantes proveniente de aguas residuales, que aún sigue habiendo puntos de vertido, o de la actividad industrial que hubo en su momento, sigue habiendo un gran número de especies. Pues en censos que se hicieron, por ejemplo, el 2012 creo que fue, se descubrieron unas 214 especies de moluscos, desde cefalópodos hasta gasterópodos, nudibranquios. Viene a representar un 20% de los moluscos presentes en Canarias. En cuanto a flora, a algas y también fanerógamas marinas, aunque quedan muy pocos ya, también estamos hablando en torno al 25% de las especies que podemos encontrar en Canarias. Aquí se dan una serie de condiciones, desde aguas muy someras, con sedimentos arenosos, a plataformas rocosas en las que crecen otro tipo de algas, y eso, diferentes patrones de corriente, diferentes profundidades. A poco que salimos de aquí, el Berío empieza a bajar poco a poco hasta los 50 metros y después cae a los 1000, con presencia de cetáceos, de muchas especies de cetáceos. Y también, o sea, eso hay que sumarlo a presencia de aves pelágicas que vemos por ahí fuera, de aves limícolas que vemos por aquí dentro, incluso de aves de ecosistemas más propios de tierra, que vienen aquí también a alimentarse, como en un balancón fabuloso que tenemos ahí, y como entre todos esos ecosistemas que parecen que no están ligados, hay relaciones que se establecen y tejen toda una red. Y además lo tenemos muy cerquita, podemos educar casi en un aula al aire libre, porque podemos traer a nuestros pequeños y pequeñas a educarlos, a concienciarlos aquí mismo. Sí, es un privilegio, podemos con unos simples prismáticos, la verdad que podemos observar sobre todo numerosas especies de aves limícolas, que es lo más fácil, lo más que tenemos a mano. También en periodos, en periodos migratorios de las aves, a principios de primavera o principios de otoño, pues aparecen muchas aves que son frecuentes en paso migratorio, como pueden ser los charranes, que es espectacular verlos pescar, o también otro tipo de gaviota como puede ser la gaviota reidora. Y después tenemos aficionados aquí en la isla al pajareo, como decimos, ¿no? Que han sacado fotos, que han hecho avistamientos de auténticas joyas ornitológicas, ¿no? Poco frecuentes, que los vientos a veces desplazan y acaban por aquí. Además de divulgador ambiental, eres un genial ilustrador y educas también con la ilustración de nuestras especies. Sí. ¿De dónde te viene esa pasión? ¿Cómo has llegado a ser el ilustrador que eres hoy en día? Es decir, a la hora de comunicar, a veces las palabras no llegan, ¿no? Vemos que los comunicadores ahora, por ejemplo, que usan redes sociales, utilizan imágenes detrás, tienen que apoyarse en las imágenes. Yo he intentado comunicar a veces o expresar o alguna idea de algún proyecto con palabras y a veces no llegaba tanto. Fue hacer unas pocas ilustraciones y juntarlo un poco con el diseño gráfico para contar lo que quería. Y al hacerlo, al tener una formación científica, pues cuando cuentas algo relacionado con el medio ambiente lo haces buscando información, buenas fuentes de información y viendo que la información sea correcta, ¿no? Pues poco a poco fui desembocando en un tipo de trabajo que es la divulgación ambiental, pero más de creación de contenido. Es decir, no me van a ver en vídeos en YouTube o en Instagram, pero los contenidos que yo genero acaban en los centros educativos y eso es lo que me gusta. Y al tener la doble vertiente es más fácil para los técnicos que les haga el trabajo de ilustración, diseño y redacción de contenidos que ir por cada lado. Ahora se ve mucho esto en un montón de especialidades, desde medicina, cada vez hay más también en medio ambiente másters relacionados con la divulgación ambiental en la que se trata la ilustración científica y eso es lo que me llevó al lugar en el que estoy. Pues enhorabuena, a seguir con esta labor de divulgación que tanto necesita nuestra isla, nuestro litoral, por supuesto Arrecife. Te animo a que sigas con esta labor y enhorabuena. Felicidades. Gracias. Pues muchas gracias, Nacho. Las siluetas de los islotes y las bajas de Arrecife generan impresiones literarias que nos hacen soñar con relatos, cuentos o novelas de islas solitarias, naufragios, tesoros
o pirata. La estampa del castillo de San Gabriel o el puente de las Bolas son inequívocamente rincones de la identidad arrecifeña. Sus someras aguas fueron un manto de biodiversidad bentónica que en la actualidad queremos recuperar. Debemos enseñar, cuidar y disfrutar de este aula de ventanas abiertas y memorias vivas. Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio.